Hola a todos, muy buenas tardes. Hablo de parte del Batrón. Mi nombre es Kevin Murillo, soy especialista de producto. En esta ocasión vamos a dar inicio al segundo webinar que nos tiene Rockwell preparado. Es un tema bastante interesante. Vamos a ver cómo utilizar la información de su compañía para mejorar la productividad y eficiencia de los procesos. Vamos a estar a cargo, vamos a tener el webinar a cargo de Leonardo Forero, que es gerente de desarrollo de negocios ISMES de Rockwell. Y por otra parte, Alejandro Araque, que es consultor de soluciones SSB, también de Rockwell. Vamos a tener al final un ratito de preguntas, entonces cualquier cosa, cualquier consulta, aporte o duda, la pueden escribir al chat y al final vamos a dar el ratito de preguntas y yo voy a estar a cargo de leerlas para que los compañeros nos ayuden con la solución. Entonces damos inicio. Le doy la palabra a Leonardo, creo que es el que va a empezar, o Ok, Alejandro. sí, Sí, Alejandro. ok, perfecto. Bueno, bienvenidos todos entonces a esta charla. Vamos a dejar las cámaras abiertas un segundo nada más para la presentación y luego para ahorrar un poco de ancho de banda vamos a quitarlas. Como lo mencionaban, la charla tiene nombre, bueno, cómo utilizar la información de la compañía para mejorar la productividad y eficiencia de los procesos. Y lo que vamos a estar haciendo es describir a ustedes un caso de estudio de un proyecto que desarrollamos. Entonces, bueno, la idea de esta charla es poderles comentar cómo fue la experiencia, cuáles son los pasos y puntos fundamentales, ¿no? Entonces, Leo, adelante con la agenda, por favor. Vale, gracias. Bueno, entonces, sí, tal como lo mencionaba Alejandro, la idea es presentar a ustedes un caso de uso de un proyecto que desarrollamos en el segmento de alimentos y bebidas. Lo que vamos a recorrer un poco es cuál era el reto que tenía este cliente en términos generales, qué estaban esperando las diferentes personas o áreas de esa compañía que estaban involucrados en este proyecto, cuál era el cambio que ellos estaban buscando, hacia dónde realmente apuntaban, cómo se comenzó con ellos y por dónde recomendamos comenzar este tipo de proyectos de transformación digital, cuáles son las herramientas más apropiadas para este tipo de proyectos y también cuáles fueron los resultados que al final se obtuvieron. Entonces, comencemos hablando un poco de qué estaba sucediendo en esta compañía. Bien, Leo, aquí lo que ocurría en este caso, digamos, que vamos a estar analizando en la charla, es que básicamente la planta o la producción en la planta, ¿verdad? Se comportaba como un conjunto de islas. Cada una de las islas corría su propio proceso, su aporte, digamos, a la línea completa de producción, pero no existía, digamos, una integración total entre cada una de las áreas. Esto hacía que, como mencionaba, la producción tuviese, digamos, el esquema de una isla sin ninguna integración. Además, las instrucciones de producción, ¿verdad? Se hacían o se entregaban de manera verbal o en papel, impreso, ¿no? Esto que pasaba entonces eran sujetas a que durante la producción tuvieran accidentes, les cayeran líquidos, se corriera la tinta, no fueran claras, la letra del operador puede que no sea clara, todo quedaba reportado de alguna manera de pronto que no era tan eficiente, ¿no, Leo? Sí, correcto. Y además de eso, esta compañía estaba acostumbrada a tener una serie de reportes y una serie de formas de recopilar información que estaba basada o en papel. Se hacía todo a mano, muy poca interacción con sistemas de control para obtener datos. Eso lo que hacía era que muchas veces el rendimiento del proceso como tal depende netamente de lo que las personas saben de su experiencia y por eso también era difícil encontrar una estandarización y una repetibilidad de los procesos, algo que es fundamental en el entorno que estamos hoy en día. Y por eso mismo existían muchos problemas de trazabilidad. Ellos muchas veces tenían problemas y no sabían por dónde comenzar para solucionarlos. Entonces, Bien, lo que pasa. dale. Correcto, Leo. Lo que ocurre, digamos, en este tipo de aplicaciones o en este tipo de plantas que van creciendo de esta manera es que no hay una estandarización, ¿verdad? Entonces, cada parte del proceso que se va automatizando va tomando su propia línea, su propio modo de desarrollarse y esto hace que al final sea, digamos, una república independiente de cada parte del proceso, ¿no? Entonces, bien, veamos un poco acá. ¿Qué era lo que pasaba? Recapitulando un poco. Es una planta que venía operando ya hace varios años, décadas tal vez, si lo quieren. Por tanto, el reto acá era abrir un nuevo facility, una nueva ubicación para producir, ¿verdad? Este proceso que se estaba corriendo actualmente
Es un proceso, como lo mencionábamos anteriormente, completamente manual en términos de pasaje de datos, de transferencia de información. Uno de los objetivos que tenían allí era mejorar el proceso actual, ¿verdad? Aquí, como vemos, la orden de producción se imprimía y iba pasando de área en área y pues eso generaba, digamos, algún tipo de inconveniente, ¿no? Uno o otro más bien de los objetivos aquí es básicamente mejorar el tema de calidad, la trazabilidad, hacer que el proceso sea mucho más flexible, digamos, y poder estandarizar así, digamos, el proceso de producción como tal, ¿verdad? Esto apunta a mejorar la productividad, a integrar sistemas de una manera transparente y organizada y a evitar el error humano en la mayor medida de lo posible. Adelante, Leo. Correcto. Digamos, y para eso algo que es muy importante entender es cuáles son esas actividades o esos puntos que desde un punto de vista tanto táctico, funcional y estratégico requieren las compañías mejorar. Para este cliente, las funcionalidades que esperaban del sistema era, en primer lugar, tener una mejor supervisión en tiempo real de lo que estaba sucediendo, poder también esa supervisión integrarla a lo que era el manejo de sus órdenes de producción, a manejar los materiales, cómo llegaban a la línea y cómo se retiraban los productos terminados de la línea de una forma mucho más efectiva, poder gestionar mejor esos lotes de producción. Si algún día tenían que hacer una revisión, tener la información para poderla utilizar y para poderla fácilmente hacer parte de esa tarea de análisis. Buscaban también poder gestionar mejor el rendimiento de sus equipos. Ellos sabían que aunque tienen una gran cantidad de máquinas en las líneas que actualmente en esta línea nueva lo que querían buscar era que realmente la utilización de esos activos fuera muy efectiva, pero también alineada con un uso mucho más racional de lo que son los recursos energéticos, aire comprimido, energía eléctrica, que pues realmente representan normalmente uno de los grandes costos que ellos tienen en su compañía. Para eso, algo que estaban enfocados era en poder gestionar mucho mejor cómo estaban utilizando y quién estaba utilizando sus activos. Y para ello, digamos que algo también que se busca es que toda esa planeación de la producción que se hace en sistemas como los ERPs o los procesos de calidad que se llevan en los LIMS o los procesos medioambientales que tienen los sistemas de los Building Management System y los sistemas de control en general, pudieran estar integrados bajo una misma plataforma de información. Todo esto con el objetivo de poder tomar decisiones de una forma mucho más asertiva. Pero acá realmente cuando vemos un proyecto que tiene tantas necesidades o que tiene tantos objetivos, hay dos preguntas que vale la pena hacerse, ¿no? La primera es, ¿cuáles son los objetivos más importantes para una organización? Si tenemos que comenzar de pequeño y crecer hacia algo más grande, ¿por dónde comenzamos? Y también de qué forma realmente eso se puede alinear a los objetivos que está persiguiendo la organización. ¿Por qué? Porque si no, estos proyectos pueden quedarse sencillamente como muy buenas aspiraciones, pero realmente por temas presupuestales y por hechos de no tener claro cómo se va a recuperar la inversión de un proyecto como estos, pues puede, digamos, truncar un poco la idea de poder realizar este tipo de aplicaciones. Para eso, algo importante es también conocer qué es lo que esperaban las diferentes personas, ¿no, Alejo? Y pues digamos que para eso, lo primero que hacemos es que todas las áreas y actividades de la planta tienen diferentes metas y objetivos, ¿no? Tenemos normalmente áreas que están enfocadas en el proceso, áreas que están involucradas más en cómo se estructuran los procesos y cómo se pueden comunicar entre ellos, necesidades propias de las personas y a veces también es muy importante las necesidades que como información tienen las organizaciones. Todas estas siempre están buscando diferentes tipos de objetivos, una mejora continua, predecir mejor el rendimiento de los sistemas y también tener una mejor visualización del mismo, que los procesos corran siempre de la misma forma, que la planeación y el control de la producción sea mucho más simple y como tal las necesidades puntuales de cada persona estén mucho más resueltas a través de las herramientas que el proceso de producción puede brindar. Sin embargo, normalmente todas estas necesidades que tienen las diferentes áreas y la forma como se quieren desarrollar no siempre están en un consenso. Generalmente tiene valor para las organizaciones poder establecer qué es lo que realmente es más prioritario y cuál es el mejor camino para poder
comenzar buscando siempre satisfacer las necesidades de mejora que tienen los diferentes interesados en este tipo de proyectos. Por eso pues es muy importante crear consensos, pero para poder crear esos consensos, algo que debemos analizar es cómo es la madurez de esa organización. Es correcto, Leo. Y es que uno de los, digamos, errores más comunes que hay cuando se abordan este tipo de proyectos de integración, ¿verdad?, de información en las plantas es tratar de abordar, digamos, el proyecto con un grado de madurez alto. Algo que hay que hacer acá y es entender cuál es el grado de madurez de la organización. Es decir, nosotros tenemos una planta, una organización que genera, digamos, un producto final, ¿verdad? Pero internamente el proceso no necesariamente conversa, digamos, con su predecesor y con su parte siguiente, ¿verdad? Entonces, originalmente, digamos, en este proceso de madurez, todos son, digamos, laberintos y, de sistemas, digamos, de datos y de sistemas, en donde es muy difícil poder encontrar, digamos, la información que necesito y poder conectar con la siguiente etapa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos casos, verdad? Hay que analizar, digamos, en qué punto estamos de madurez, ¿verdad? Y empezar a trabajar en equipo, digamos, el equipo de desarrollo contra el equipo de planta, digámoslo así, para iniciar esa transformación y generar lo que sería, digamos, el producto mínimo viable. La idea en este proceso es empezar a generar valor, ¿verdad? Entonces, conforme vamos organizando las ideas, vamos organizando las expectativas de todos los involucrados, de todas las personas que van a estar dentro del proyecto, ¿verdad? Generamos este producto mínimo viable y vamos ganando lo que se denominarían, digamos, como victorias tempranas, ¿verdad? Una vez que tenemos esto organizado, ¿verdad? Empezamos a construir valor. ¿Y ese valor en qué se traduce? En qué tanto nuestro usuario interno y tal vez externo, ¿verdad? Nuestro cliente interno y externo empieza a notar, empieza a encontrar, digamos, que en ese proceso de transformación e integración de datos empezamos a ser más ágiles y más organizados de alguna manera. Ahora, una vez que tenemos ese valor construido de alguna manera, ¿verdad? Como evolución y como concepto, lo que hay que hacer es orientar el proyecto para que tenga una modularidad y una escalabilidad. ¿Por qué? Porque una vez que se hace todo este esfuerzo, ¿verdad? No queremos que cada vez que tengamos una nueva iniciativa en la planta o en esta facilidad, digámoslo así, tengamos que empezar de cero. La idea es que construyamos el core de la aplicación, construyamos, digamos, un elemento que tenga suficiente valor y que sobre ese podamos seguir adjuntando cosas, ¿verdad? Para poderlo hacer así, digamos, escalable y que pueda crecer en el tiempo. Vamos a la siguiente, Leo. Entonces, para este proceso, lo que hacemos o lo que tenemos como estrategia típicamente, ¿verdad? Es iniciar con unos talleres de descubrimiento en donde escuchamos al cliente, ¿verdad? Nosotros, digamos, tenemos la labor de entender ese requerimiento y de poderlo traducir en palabras o en conceptos técnicos de alguna manera, ¿verdad? Y que tengan sentido con las herramientas tecnológicas que se tienen disponibles, ¿verdad? Una vez que se tienen todas digamos, los requerimientos, las expectativas, esa lista de deseos de alguna manera de todas las áreas involucradas, ¿verdad? Veíamos hace un momento la parte estratégica de proceso, de estructura de infraestructura, personas, EIT, ¿verdad? Entonces, entendemos las necesidades, entendemos cuál es la empatía que debe tener cada uno de estos grupos con la aplicación o con el proyecto que se está desarrollando para integrar toda la información, entonces como opción, ¿verdad? O está propiciado la necesidad de cambio que va a estar, digamos, o esta necesidad de evolución que van a tener los sistemas en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, veamos un poco por qué cambiar, ¿verdad, Leo? O sea, por qué deberíamos enfocar, por qué deberíamos empezar en esta ruta de integración de datos. Correcto. Algo que nosotros tenemos que tener claro es que normalmente la tecnología tiende a evolucionar. El objetivo que nosotros tenemos al implementar un sistema de producción va a ser el mismo desde el principio hasta el final, es producir lo que tiene como negocio nuestra compañía. Pero las herramientas tecnológicas están ahí para actualizar la forma como nosotros podemos facilitar esos procesos de manufactura y cómo podemos tomar ciertas ventajas de la tecnología que existe, haciendo una apología con lo que es la exploración espacial. Vemos que hace muchos años existían ya ciertos transbordadores o cohetes espaciales que tenían una serie de funciones muy manuales que dependía mucho del expertise de la persona que estaba manejando ese equipo, tomar las decisiones correctas en el momento adecuado y a través del tiempo
esto ha ido evolucionando a paneles un poco más sencillos, con más información, en los que se puede entender mucho más fácil qué es lo que hay que hacer, digamos, a sistemas que ya permiten interactuar de una forma mucho más fluida, sin sin tanta interacción, y que realmente brindan la información que se requiere. Algo así es lo que también se está buscando con la transformación digital en los procesos de manufactura, y es que en lugar de tener tantas fuentes de verdad como vemos en la diversidad de sistemas que normalmente se manejan en estos procesos, que tengamos una fuente de verdad, que esa fuente de verdad, a esa fuente de verdad confluya la información de todos los sistemas, que nos ayude a ser eficientes en cómo tomamos decisiones, también que esas decisiones tengan mucha mejor calidad en la información que estamos utilizando, y también en los resultados que se obtienen sean de mucha mejor calidad, que la operación sea mucho más simple, que podamos fácilmente entender qué es lo que está sucediendo con nuestros procesos de producción, y también que nos ayuden a tomar decisiones de una forma mucho más asertiva y enfocada en lo que necesita el proceso. No siempre los procesos, actualmente estamos hablando que siempre lo que deben hacer es producir a su capacidad nominal. Realmente lo que buscamos es que, como tal, el sistema se enfoque en poder brindar como tal una respuesta hacia lo que realmente necesita el negocio. Y eso es lo que se busca a través de la integración de diferentes fuentes de información, y para eso es para lo que realmente tiene un sentido y un propósito lo que es la transformación digital, además de poder hacer un seguimiento y trazabilidad mucho más específico de lo que sucede en los procesos de manufactura. En ese sentido, para este caso puntual que estamos presentando, los objetivos del cambio, bueno, nos los va a presentar Alejandro. Bien, después de este ejercicio que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? De reunir a todos los interesados en el proyecto y definir, digamos, cuáles iban a ser los pilares de desarrollo, se encontraron que este caso que estamos presentando a ustedes se iba a fundamentar en 6 pilares principales, ¿verdad? Que era operación confiable, operación segura, operación ágil, cumplir con requerimientos para exportar, implementar tecnología de punta e innovar y pues contar con una mejora continua, ¿verdad? ¿Por qué? Se busca en realidad que la operación sea confiable, en el sentido que no tenga fallas, que si existe algún evento o alguna situación durante el proceso sea fácilmente trazable e identificable, ¿verdad? Operación segura porque estamos hablando aquí de una integración, de una transformación digital, ¿verdad? Entonces vamos a ver más adelante tal vez que los sistemas van a empezar a conversar entre diferentes capas de aplicación. Esto en niveles de tecnología de información requiere, digamos, que se implemente una estrategia, digamos, de ciberseguridad y temas complementarios, digamos, para hacer que la plataforma sea completamente segura. Una operación ágil, porque en realidad necesitamos hacer cambios de producción, tener la agilidad para poder hacer un changeover de una manera eficiente, ¿verdad? Y no impactar en tiempos o consumir, digamos, tiempo de producción haciendo este tipo de cambio. La idea es que la producción sea lo más plana posible, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Con respecto a los requerimientos para exportaciones y demás, esto tiene que ver con nuestro cliente externo, que para el caso que estamos presentando, ¿verdad? Tiene que ver con toda esa trazabilidad, toda esa información que se tiene que capturar del proceso para tener de respaldo de manufactura, ¿verdad? Y poder justificar así algún reclamo o algún evento de calidad o algún tema de trazabilidad que se requiera, ¿verdad? La tecnología, digamos, debe ser pues de punta, porque estamos buscando justamente transformación digital e integrar diferentes tipos de dispositivos. Estamos hablando de estaciones de operaciones fijas, estaciones de operaciones móviles, aplicación en nube, todo ese tipo de cosas, digamos, están contempladas de alguna manera dentro de esta tecnología de punta. Y por la innovación y la mejora continua, porque como mencionábamos hace un momento, la idea es que sobre el producto, sobre el proyecto que se desarrolle en este momento, ¿verdad? Se puedan acoger o se puedan involucrar nuevos emprendimientos de la facilidad o de la planta. Adelante, Leo. Correcto. Y digamos, bueno, a pesar de que todo esto suena muy bonito en el discurso, realmente siempre la pregunta para esto es por dónde comenzamos, ¿no? Eh, y la respuesta pues no es fácil de brindarla. Pero digamos que todo nace de poder entender realmente de qué forma la tecnología nos va a poder apalancar a implementar este tipo de soluciones. Para eso, algo que nosotros recomendamos, y que, por ejemplo, en el caso puntual de este caso que estamos hablando,
algo que hicimos fue trabajar un mapa de transformación digital. ¿Qué es un mapa de transformación digital? Básicamente es una forma en la que, basado y alineado con los objetivos de la organización y con su estado actual, con su madurez digital, lo que hacemos es encontrar cuáles son esas soluciones que desde un punto de vista de fundamento, de cimiento, pueden comenzar a habilitar más aplicaciones que puedan evolucionar hacia aquellas que realmente van a tener un impacto y un cambio en la organización. Entonces, por ejemplo, para este cliente, el tema de, digamos, como soluciones fundamentales, se pudieron encontrar la automatización de algunos procesos. No es automatizar toda la planta y volverla 100%, pues digamos, autónoma en su comportamiento. Realmente se trata de automatizar algunos procesos que son críticos en su funcionamiento. El tema de redes de comunicaciones, porque la información, bien sea que se capture manualmente o a través de sistemas de control, otros sistemas de apoyo, requiere poder estar interactuando entre sí, y por eso las redes de comunicaciones son un cimiento fundamental para este tipo de iniciativas. También algo importante es poder desde un principio definir cuáles son esos mecanismos y esas herramientas que vamos a utilizar para garantizar la seguridad de la información, no solo en el sentido de que no puedan entrar entes externos a, digámoslo así, a robar la información o a hackear nuestros sistemas, sino también para que aseguremos que entre cada uno de los diferentes sistemas y las capas que existen de equipos, realmente la información fluya de una manera, digamos, lo más fidedigna posible, ¿no? Que no encontremos datos absurdos de un lado para otro, sino que realmente garanticemos que siempre la información se va a poder transmitir de una forma segura, tanto entre los sistemas como en el entorno mismo del negocio. Y también pues el tema de seguridad operacional, garantizar que como tal podemos ser eficientes y tener una implementación que sea segura para el negocio. A partir de eso ya podemos comenzar a pensar en soluciones habilitadoras, que es monitorear los procesos, ver qué está sucediendo en tiempo real. Eso nos va a ayudar a entender un poco mejor cómo está funcionando, gestionar esos lotes de producción de una forma efectiva. Digamos que esto ya traza un paradigma nuevo para el estado de este cliente que hacía todo manualmente, ya un sistema que tenga la capacidad de ayudarle a gestionar cómo se están produciendo y cómo están llegando y cómo se están cerrando esos lotes de producción es algo pues muy importante. Y también el tema de la gestión energética era uno de los pilares que ellos buscaban, y como tal es algo que también puede contribuir a lo que son las eficiencias, tanto desde el punto de vista operativo como desde los costos. Una vez, digamos, se ha evolucionado a esto, algo que se puede hacer es tener ya soluciones que generan un impacto positivo en el rendimiento del negocio. Hablamos de producción sin papel, poder gestionar, digamos, toda esa recolección y captura de datos que se hace normalmente a través de mecanismos, bueno, de papel y de las rondas que hacen las personas a través de sistemas, que esa misma información nos ayude a gestionar de una mejor forma todos los elementos de calidad que comprometen la producción. A partir de eso podemos también gestionar mucho mejor el rendimiento y visualizarlo de una forma mucho más asertiva. Eso nos va a ayudar también a tener trazabilidad y a también poder gestionar mucho mejor los procesos, y que al final toda esa información que vamos trabajando y generando basado en lo que habilitamos del sistema y también en esa base que entrega información, lo que vamos a poder hacer es ya generar analíticos mucho más detallados y también hechos a la medida de lo que realmente necesita el negocio para poder evolucionar. Entonces, estos mapas de transformación digital realmente lo que buscan es generar ese tipo de aplicaciones o de necesidades que realmente van a permitir que esos objetivos que tiene una organización realmente sí se puedan desarrollar a partir de la implementación de diferentes tecnologías, y que como tal, unas a otras vayan permitiendo crear esa modularidad de la que hablábamos durante como tal lo que es el desarrollo de esa madurez digital de las compañías. Para esto existen pues una gran cantidad de tecnologías que pueden como tal soportar digamos, este tipo de soluciones. Eh, Alejandro, revisemos cuáles son esas tecnologías y de qué forma las vamos a ir incorporando. Claro que sí, pero para poder entender, digamos, esas tecnologías y para dónde vamos a ir, ¿cierto? Hagamos un poco de historia.
y analicemos un poco la pirámide clásica de automatización, ¿verdad? Si recuerdan, o bueno, para los que no lo conocen, digamos, esta pirámide de integración, ¿cierto? Se basaba tal vez en una jerarquía de sistemas, ¿no? La pirámide típicamente define 5 niveles que van desde el nivel 0 hasta el nivel 4, perdón. Y bueno, el nivel 0 típicamente pues es todos los elementos del piso de planta, de elementos de campo. En el primer nivel, digamos, nivel 1, estamos con todos los elementos como controladores. La capa 2 está muy asociada, digamos, al monitoreo y supervisión, lo que es típicamente una SCADA. La capa 3 o el nivel 3 de la pirámide clásica de automatización, ¿verdad? Estábamos con aplicaciones que, digamos que en este caso es donde va a residir un sistema MES, ¿verdad? Que es la capa 3. Y en la punta de la pirámide, la parte jerárquica más alta, estaban todos los sistemas ERP. Esto, como decía hace un momento, clásicamente se entendía como un sistema jerárquico, ¿verdad? La interacción entre los diferentes niveles, digamos, estaba de cierta manera limitada a la información estrictamente necesaria, ¿verdad? No había mayor integración, entre otras cosas, por el temor justamente a esa verticalidad de información y a esa transferencia de datos, digamos, de una manera tan rápida. Ahora, ¿qué tecnologías hay existentes y cómo las podemos usar, digamos, en este proceso de transformación para poder utilizar, digamos, toda la información que la planta va generando, ¿verdad? Rockwell tiene diferentes productos que a través del tiempo han ido evolucionando, ¿verdad? Por ejemplo, para los controladores tenemos el Studio 5000, que es la herramienta clásica de diseño, que en las últimas versiones, digamos, incorporó nuevas librerías, nuevas maneras de hacer diagnóstico, todo lo hace, digamos, mucho más sencillo y amigable para el usuario. A nivel de monitoreo y supervisión, tenemos Factory Talk View Side Edition, ¿verdad? Que es el SCADA clásico de Rockwell, que en conjunto con Historian Side Edition o otras bases de datos, digamos, que están entrando a suplir estas necesidades de historización, ¿verdad? Entregan al usuario, al operador del piso de planta, ¿verdad? Todas las herramientas necesarias para poder entender qué está pasando en el campo. Y además de eso, poder diagnosticar, hacer un diagnóstico primario y poder entregar o levantar un ticket de servicio a mantenimiento, digamos, con un prediagnóstico que sea mucho más efectivo y más eficiente, ¿verdad? Que ahorre tiempo, digamos, buscando qué fue lo que pasó. En la capa 3, el Production Center, digamos, es la suite de software que típicamente envuelve todo lo que son las soluciones MES para nuestro caso, ¿verdad? Y pues en la parte superior, digamos, ya tenemos CRP, LIMS, WMS, BMS, que son productos, digamos, que están fuera de nuestra suite de software, ¿verdad? Tenemos, si ustedes lo notan allí, entre la capa 3 y 4, ¿verdad? Las superiores, tenemos una suite de software que es ThingWorx, que es la aplicación IoT, digamos, que vamos a hablar un poco más adelante de eso. Entonces, ese es el enfoque clásico, esos son los productos y las tecnologías existentes, digamos, que hay para buscar esta integración de datos. Y de lo que estamos hablando ahora, que tal vez ustedes lo han escuchado en otros foros o lo han leído tal vez, ¿verdad? Es esa transición hacia la manufactura inteligente o la industria 4.0, ¿verdad? A diferencia del enfoque clásico de la automatización, aquí lo que estamos buscando, ¿verdad? Es que los datos, digamos, fluyan de una manera transparente, digamos, entre diferentes niveles, ¿verdad? Se busca que todos los niveles tengan acceso a información, que todos compartan, digamos, lo que está ocurriendo de cierta manera en tiempo real y permite entregar la información adecuada a la persona correcta, ¿cierto? En el momento preciso y ser de alguna manera, digamos, más preventivos que reactivos en este sistema, ¿verdad? La conectividad es una característica que toma una importancia o una relevancia muy alta en este proceso de industria 4.0 y de transformación digital, si lo quieren ver, ¿verdad? Entonces, bien, digamos que aquí lo importante, ¿verdad? Es que, bueno, a la cabeza de todo va a estar el sistema MES, va a estar integrado tal vez con un sistema IoT, que lo vamos a ver en un minuto, un slide más adelante, ¿verdad? Y que entendamos cómo podemos llevar esa información de manera transparente desde el piso de planta, ¿verdad? Que tiene que ser, digamos, o tiene que estar interconectado porque no tiene mucho sentido, digamos, que pongamos demasiado software, demasiadas aplicaciones y esfuerzo en las capas superiores si no tenemos un piso de planta que nos alimente de datos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco más en detalle qué es un sistema MES, cómo funciona, ¿verdad? Y cuál es el enfoque que le debemos dar. Adelante, Leo. Vale. Bueno, cuando hablamos de sistemas MES, normalmente lo vemos como un concepto a veces muy complejo. Para simplificarlo un poco, así como en una orquesta de música clásica existen diferentes instrumentos, cada uno tiene su partitura y tienen un maestro de orquesta que los dirige. Eso es el sistema MES. El sistema MES es el maestro de orquesta que dirige cómo se ejecutan las operaciones de manufactura. ¿Eso qué quiere decir? Eso básicamente lo que quiere decir es que una compañía normalmente tiene muchas
áreas y muchas divisiones más allá de solamente lo que hay en piso de planta. Hay una cadena de suministro, hay personas que diseñan productos, hay personas que diseñan los procesos y las plantas, hay personas que ejecutan las operaciones. Esas operaciones muchas veces dependen de los recursos humanos. También hay áreas de mantenimiento, hay áreas de calidad, hay personas que se encargan de analizar datos y en las tendencias que tenemos hoy en día de cómo funcionan los negocios, hay una parte muy importante que no nos podemos olvidar, que es el cliente. El sistema MES lo que va a hacer es coordinar toda la información que podemos obtener de esas diferentes áreas y lo que nos va a permitir es generar un sistema que va a ayudarnos a ejecutar nuestros procesos de manufactura de forma que esa producción sea realizada de acuerdo a las necesidades, tanto del negocio como a las capacidades no vistas desde el punto de vista de qué tanto puede producir mi sistema, sino de qué tanto necesito producir para satisfacer las necesidades de mi mercado, utilizando los recursos de la forma más adecuada y además brindando ciertas características que son típicas de estos sistemas. Es poder rastrear y tener una documentación de cómo se están transformando esas materias primas en productos terminados, también de poder gestionar esas definiciones de los productos, los listados de materiales, cómo utilizamos los materiales de los diferentes procesos, nos va a ayudar a realmente entender cuál es la forma más efectiva en la que podemos gestionar nuestros recursos y también entender en qué momentos podemos lograr una optimización de estos, bien sea basado en su disponibilidad en los diferentes estados operativos que está la cadena de producción y la forma como los operarios ejecutan sus procesos. Algo que también nos permite es poder entender la trazabilidad y la genealogía. ¿Qué es eso? La genealogía en cierto sentido es como tomar una fotografía desde muy alto de cómo funcionan, de cómo debe funcionar el proceso para transformar esa materia prima en un producto final. La trazabilidad lo que nos va a permitir es bajar esa fotografía a un momento específico en el tiempo del proceso de producción. Para eso, estos sistemas pueden generar libros de registro en los cuales se documentan todos esos eventos de producción que se van generando, cómo se gestionan esos materiales, cómo se utilizan. También nos va a ayudar a controlar y a gestionar cómo podemos correr los procesos de calidad sin perder tiempo en la liberación de los productos terminados y nos va a ayudar a mejorar el rendimiento de las máquinas en términos generales. Esto es lo que hace un sistema MES. Entonces, de una forma no simplista, pero sí tratando de simplificar un poco la complejidad del concepto, esto es un maestro de orquestas para lo que puede hacer el proceso de producción. Y realmente lo que hace es tender un puente entre todas esas fuentes de información que existen alrededor del proceso de producción en sí y las pone a confluir en un sistema que, basado en cómo debe funcionar el proceso, busca las mejoras que se pueden obtener de esto mismo. Pero también acá en este caso es importante que pensemos en los sistemas IoT, ¿no? Para también aclarar un poco dónde entra toda esta tecnología ahora. Entonces, Alejo. Bien, y es que continuando con la analogía del maestro de orquesta, ¿verdad? Allí está el cerebro, está el músculo con los músicos, ¿verdad? Una aplicación IoT, digámoslo, puede ser equivalente, digamos, a un ingeniero de sonido. Si bien la orquesta va a funcionar de manera correcta, ¿cierto? Con el director de orquesta van a tener y van a sonar de alguna manera bien, ¿verdad? Esto se puede mejorar con una aplicación IoT, ¿verdad? Se pueden, en el caso del ingeniero de sonido, digamos así, puede tomar el resultado que está ocurriendo ahora mismo en el estudio y lo puede, digamos, de alguna manera tunear y presentar de una manera mucho más agradable y lo puede presentar de una manera tal vez mucho más ágil si lo quieren ver, ¿verdad? Entonces, un sistema IoT, básicamente, ¿verdad? Lo que hace es tomar esa información que se genera en el proceso y la puede contextualizar y la puede complementar, ¿verdad? Entonces, es lo que le da como esa vuelta adicional, digamos, a toda la información que está generando el sistema MES, que de por sí, digamos, es independiente y se puede, digamos, operar de alguna manera sin un IoT. Entonces, entendámoslo como una herramienta complementaria. Vamos a la siguiente, Leo. Bien, entonces veamos aquí un poco la diferencia, ¿verdad? Hemos estado hablando de aplicaciones MES y aplicaciones IoT. Básicamente, una aplicación IoT es una aplicación que tiene mucha más permeabilidad y de cierta manera es mucho más ágil en términos de cómo manejar la información que generamos. MES se va a encargar de vuelta de administrar, de llevar, de traer, de entregar en los recursos que sea necesario la información, va a capturar esa información de producción y la va a tener allí, va a generar
claro, por supuesto, un cierto grupo, un cierto conjunto de reportes de alguna manera, ¿verdad? Pero si queremos hacer algo mucho más detallado, mucho más fino, digámoslo así, mucho más personalizado para cada caso de uso, tenemos que utilizar una herramienta de IoT y pues de analítica también, ¿verdad? Aquí lo que podemos hacer, o las características más bien que tienen estas aplicaciones, son la facilidad de conectar con muchos y diferentes protocolos industriales, ¿verdad? Entonces, pueden brindarnos esa posibilidad de leer campo, de leer bases de datos, de interactuar con soluciones en la nube, de poder entregar, digamos, portabilidad y cosas por el estilo, ¿verdad? Nos permite construir de una manera mucho más amigable y amplia cualquier tipo de reporte o de tendencia que queramos ver. En términos de análisis, pues Analítica nos va a entregar unas herramientas que nos van a permitir ver cómo estuvo en el tiempo la producción, cómo se puede proyectar, cómo se puede hacer un forecast de esto y cómo se puede, digamos, ser mucho más eficiente, ¿no? Eso está pues atado de la mano de la gestión y pues en términos de experiencia, digamos que los gráficos y la interfaz de usuario, digamos, es mucho más moderna, por decirlo de alguna manera, de lo que podríamos llegar a ver en un contexto de aplicación MES, ¿no? Entonces, hay, digamos, algo muy importante acá y que lo encontramos siempre o muy frecuentemente, digamos, cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿verdad? Y es algo, Leo, que tenemos que dejar claro a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento, ¿no? Por supuesto. Y digamos que es como un pequeño mantra que hay que interiorizar y es que las plataformas IoT no son sistemas de ejecución de manufactura. ¿Y por qué lo decimos? Además de las diferencias, y vamos a tratar de simplificar un poco esa comparación que hicimos, cuando hablamos de sistemas de gestión de manufactura, realmente estamos hablando de una serie de capacidades que sabemos que un conjunto de herramientas de software nos puede brindar. Cuando estamos hablando de sistemas IoT, estamos hablando más de una plataforma en la que podemos construir aplicaciones. Entonces, en ese sentido, los sistemas MES son sistemas que ya tienen inmerso en sí el cómo puede ejecutar un proceso. ¿Sí? A través de él yo ya tengo un modelamiento de cómo ejecuto el proceso, cómo ejecuto la conectividad entre diferentes capas de datos o entre diferentes sistemas. Ya tengo un contexto bajo el cual puedo relacionar diferentes eventos de manufactura, como es una orden de producción, en el cómo lo ejecuto, cómo ejecuto una labor de calidad, cómo hago la trazabilidad y cómo puedo entregar un producto terminado a una bodega. Mientras que normalmente cuando hablamos de IoT, realmente lo que estamos buscando hacer es poder, como tal, destinar esta plataforma a la generación de aplicaciones que tienen un objetivo concreto, eh, digamos que busca solventar alguna necesidad puntual de la compañía y que muchas veces está relacionado más en los activos, es decir, en entender el comportamiento de una máquina o poder analizar el comportamiento de ciertos elementos que constituyen los diferentes activos de un sistema de producción y no tanto en cómo escribo el proceso y cómo llego a una conclusión respecto a ese proceso. En ese sentido, es que es importante no confundir lo que es MES con IoT. Yo con una plataforma IoT tal vez podría llegar a implementar un sistema MES, la respuesta es sí, pero va a ser muy complejo. Mientras que en el sistema MES realmente lo que estamos buscando es implementar procesos que tienen que correr bajo una estructura definida de producción. Para eso, pues digamos que en el caso de nuestro cliente, y aquí Alejandro nos puedes ayudar, ¿qué fue lo que definimos que era lo adecuado para poder lograr realizar cada uno de esos objetivos que ellos tenían, luego también de encontrar el camino de transformación digital que ellos tenían? Claro que sí. Aquí, al final de todo, digamos, se encontró que se podía agrupar todo, digamos, en tres grandes macros, digámoslo así, que tenía que ver con control y escala, con IoT y con MES, ¿no? Encontramos que la supervisión en tiempo real era uno de los factores que se debería implementar y mejorar, digámoslo así, para poder tener, digamos, contexto del proceso en tiempo real, ¿verdad? A su vez, esta información que estamos capturando del sistema de control y presentando de alguna manera en el sistema de supervisión SCADA iba a ser, digamos, uno de los inputs hacia el sistema IoT, ¿verdad? Y dentro del IoT se desarrollaron o se pensaron más bien herramientas y se pensaron interfaces de usuario, ¿verdad? Que ayudaron, digamos, con dashboard, con tablas de comparación, con tendencias que estaban relacionadas, por ejemplo, con la gestión, digamos, y el uso eficiente de energía, ¿no? IoT y MES, por el otro lado, digamos, si hablamos de MES tal vez como tal, MES se iba a encargar de entregar al piso de planta todas las órdenes de producción, de hacer la gestión de cuándo inició, cuándo terminó,
qué fue el producto consumido, cuál fue el material consumido, cuál fue el producto que se generó, en qué tiempo, en qué máquina, para generar, digamos, toda esa trazabilidad del proceso, ¿verdad? Y la información que me se entrega también, de alguna manera, se enlazó con la solución IoT. Y esto para hacer una gestión del rendimiento, ¿verdad? Esto permite ver de manera amable y de manera ágil también cómo está la producción, poder ver indicadores de planta como OEs, KPIs, tiempo medio de fallas, tiempo medio para reparación y otro tipo, digamos, de indicadores personalizados que se definieron en este caso, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, y que ustedes van a ver, es unos pantallazos, una breve, digamos, experiencia de cómo se ve la aplicación, cómo fue este look and feel final, cómo interactúa el usuario final en sitio, ¿verdad? A diferentes niveles. Recuerden que esta aplicación integra completamente los 5 niveles de la pirámide que estábamos viendo, ¿verdad? Va desde el piso de planta hasta la ERP. O sea, hasta aquí a nivel de planning, digamos así, en el corporativo se genera cuál va a ser la producción mensual, ¿verdad? Se entrega hacia el sistema MES. El sistema MES asigna las unidades o los recursos en los cuales quiere generar esa producción, lo entrega al piso de planta, ¿verdad? Y a través de la aplicación SCADA, el operador inicia la producción y puede ver cómo va paso a paso con sistemas batch para el caso de manufacturas y cómo va, digamos, en la parte de envasados o empacados, puede ver cómo va este proceso, ¿no? Entonces, veámoslo de esta manera. Vamos con, digamos, la planificación, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es una interfaz de usuario en donde él puede ver qué es lo que viene, cómo está el tipo de performance, ¿verdad? Cómo se comportó esto, en dónde se va a entregar, como lo mencionaba hace un momento, la orden de producción, quién la va a ejecutar y en qué momento. También podemos ver, digamos, un plan completo o un schedule completo mensual, que es en donde él ve qué órdenes están liberadas desde el ERP hacia el mes y pues el usuario va a poder decir, bueno, esta la tengo planeada para este momento en esta área, ¿cierto? En esta máquina como tal y la libera para producción, ¿no? Entonces, como lo pueden ver, la aplicación además está alineada con el estándar ISA 101, ¿cierto? Para poder hacerlo, digamos, de manera moderna y más amigable también. Eh, la aplicación integró, entre otras cosas, ¿verdad? Lo que tiene que ver con métricas. Entonces, esto es cómo se comportan los chequeos de calidad, si hubo desviaciones en la producción o no, si hubo puntos de calidad que fueron satisfactorios o por qué no fueron satisfactorios, digámoslo así. Todo esto puede quedar registrado y trazable para alguna auditoría o cualquier tipo, digamos, de trabajo que se necesita hacer de mejora continua, por ejemplo. Entonces, esta información va quedando allí. Como pueden ver, parte de la información que se va almacenando allí está relacionada con la calidad y con la trazabilidad, ¿no? Aquí podemos ver, digamos, qué tipo de partes se estaba produciendo, qué cantidad actual se produjo, con qué desvío y ese tipo de información, ¿verdad? Es todo muy complementario. Aquí lo pueden ver, digamos, de manera global, ¿no? Esto, digamos, es el tipo de información que típicamente una aplicación MES puede llegar a entregar, ¿no? Más adelante vamos a ver tal vez uno o dos slides en donde vamos a ver un pantallazo de lo que sería una aplicación IoT. Vamos a ver que es mucho más granular y mucho más detallada y personalizada, ¿no? Estos son típicamente tablas de datos con toda la producción, ¿bien? Toda la producción es trazable acá. Entonces, vamos a verlo tal vez en uno adelante, Leo. Vamos a ver la genealogía, ¿verdad? Podemos ver que de un lote X yo lo divido en diferentes sublotes y así puedo, digamos, a partir de un producto final, hacer la genealogía inversa, ¿no? Decir, bueno, este producto salió en tal fecha, lo produje en tal línea, lo manufacturé en estos tanques con esta materia prima y esta materia prima me la entregó tal proveedor. Es el tipo de genealogía que se puede llegar, digamos, a tener en un sistema MES. Vamos ahí adelante. Y lo que estamos viendo ahora son reportes justamente de cómo se ejecutaron los batches de producción, ¿no? Y esto ya tiene que ver más tal vez con una herramienta IoT, ¿no? Que puedo tener, digamos, cómo se comportó el uso de energía durante toda la producción del batch. Puedo ver, por ejemplo, aquí unos picos ahí que pueden servir para analizar en términos de mantenimiento qué ocurrió en ese momento, ¿no? Digamos que esa granularidad o este detalle de información no la entrega un sistema MES típicamente, es más una función o una labor de una aplicación IoT. Y por eso la importancia o la relevancia de tener bien presente cuáles son los alcances y limitaciones de una u otra aplicación. Vamos allá adelante, Leo. Podemos ver que tenemos diferentes, digamos, dashboards en donde podemos ver cómo se comportó en términos de performance, una línea de llenado, por ejemplo,
cómo estuvo, digamos, el uso de recurso, digamos, cuántos batches se corrieron. En la siguiente, Leo, tenemos, digamos, unos diagramas de tortas. Podemos ver las gráficas también de, esta es, por ejemplo, una duración contra qué volumen, digamos, estuvimos operando allí, cuál fue la, digamos, la manufactura que hubo, qué número de parte, cómo estuvo la distribución en general, digamos, de esa manufactura en este caso. Y bueno, es, digamos, un ejemplo de lo que queríamos mostrarle a ustedes de cómo finalmente fue esta aplicación y cómo fue, digamos, la experiencia final que tuvo el usuario con respecto a la unión entre sistema MES y sistema IoT, ¿no? Creo que una más adelante está interesante, Leo, porque muestra, digamos, la eficiencia de la línea, ¿verdad? Términos de OI, que es algo que típicamente se mide o se censa en una línea de producción, ¿no? Donde vemos qué disponibilidad tuvo, cómo estuvo el performance, qué calidad tuvo, y esto nos permite, digamos, identificar cuál es la falla más recurrente también, ¿no? Tiene como una especie de diagrama de Pareto en donde vamos a tener todas las fallas que ocurrieron en la línea y esto permite, digamos, al personal de mantenimiento identificar qué punto debe atacar para mejorar justamente de manera eficiente el performance de la línea, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo que queríamos mostrarles, compartir con ustedes un poco de este caso de estudio. Esperamos que, bueno, que haya sido, digamos, claro esa integración y las diferencias que hay entre una aplicación y otra, ¿verdad? Y cómo se puede llegar a transformar la información partiendo, ¿cierto?, desde ese laberinto hasta una aplicación que genere valor y que sea además escalable, ¿no? Adelante, Leo. Sí, y pues realmente la invitación también de nosotros es a recorrer este camino de transformación digital, pero siempre con la conciencia de que es un camino, que podemos acompañarlos a desarrollarlo de una forma bien estructurada y que poco a poco se puedan lograr esos objetivos y que pues cuentan con toda el apoyo de Rockwell para poder ayudarlos a enfocar estas estrategias que pueden surgir. Muchas gracias. Muchas gracias a Leonardo y a Alejandro. En caso de que haya alguna consulta o pregunta, pueden dejarla en el chat. Ahí lo voy a estar revisando. Vamos a dar un minutito más en caso de que tengan una pregunta. Ok, parece que no hay consultas ni dudas. Entonces, de verdad todo quedó muy claro, muy interesante el tema. Muchas gracias a ambos. Y entonces cerramos el webinar aquí. Muchas gracias a todos por su atención y participación en esta Expo Patrón 2021. Y nos vemos. Esperemos pronto hacer eventos presenciales y poder vernos y compartir un poco. Ok, hasta luego.